realmente se aprenden los idiomas? ¿De qué manera es la mejor forma de aprenderlos? Porque hay gente que puede leer textos en una biblioteca y asimilar un idioma completamente solo. Y gente que se pasa 12 ciclos en una academia y termina dominando hello, goodbye y thank you very much. Entonces uno realmente se pregunta, ¿cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Será que algún día podremos asimilar 7 idiomas al mismo tiempo? Y de ser así, ¿lo necesitamos realmente? Ni man hao a todos ustedes es una manera de saludar en chino. Y lo saludo en chino porque actualmente hay mucha gente que se está apresurando por aprender el chino, porque supuestamente es el idioma del futuro. Todos debemos saber chino pronto, porque si no, no vamos a poder comunicarnos, no vamos a poder hacer negocios. Y no creo que esto sea tan cierto, porque cada vez que yo me meto a un salón de chat, me encuentro con chinos, musulmanos, argentinos, italianos, bolivianos, y todos se comunican en inglés. ¿Y de qué hablan? De tendencias musicales, moda, cinematografía, todas estas tendencias que las marca la industria norteamericana, que es la que mueve todo esto. Así que creo que falta mucho para que estemos todos hablando en chino. Por ahora, ni man hao. Los idiomas no solamente sirven para la gente en Inquisición, puede darse el otro para sin definirlo, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, ¿eso son solo los animales? Te voy a poner un ejemplo del español peruano. ¿Qué significa ahorita? Aparentemente es algo que va a suceder inmediatamente. Sin embargo, significa que no va a suceder probablemente nunca. ¿Es o no es una manera de ver el mundo? Hoy, en 3G, el poder de las palabras. Hola, bienvenidos a 3G. El idioma es algo que realmente identifica cultural y socialmente a la gente. El asunto es qué cosa lleva a la gente a aprender otro idioma, probablemente de un país o de una civilización que jamás conozca o que están muy distantes de ellos. En todo caso, ¿qué idioma van a escoger? ¿Por qué escogieron eso? ¿Es posible que finalmente en el mundo se hable un solo idioma? Vamos a hablar de eso con nuestros invitados. Nos acompaña Francisco Tumi, quien dice que para los negocios se necesita conocer los patrones culturales y el idioma es solamente la puerta con la cual puedes entrar, pero de ahí a que te quieran recibir o no, eso es otra cosa. Miriam Monteagudo nos dice: cuando te interesas por otras culturas, desarrollas una capacidad de comprensión y tolerancia al entender que no hay una sola forma correcta de vivir. Y finalmente, Luis Miguel Rojas nos dice, le voy a contar quién es, más fácil todavía. Tiene 21 años y a sus 21 años habla 25 idiomas, de los cuales 15 los habla a la perfección. ¿Cómo están? Eres un fenómeno, ¿no? Gracias por la tan bonita presentación, pero no sé si será así de cierto. Un idioma por año, un idioma por año. Podríamos exportarlo. Podemos exportarlo, ¿no es cierto? Es además de exportación no tradicional. Una pregunta, Paco. Nosotros somos más o menos de la misma generación. Más o menos. Más o menos. Yo tengo 59 años, tú tienes 55. O sea, estamos ahí más o menos, ¿ya? ¿Hace 30 años era tan importante los idiomas como son ahora? Digamos, yo creo que no como es ahora, que todo el mundo ha encarnado esto que es la globalización, pero en algunos mundos, como por ejemplo el mundo académico, la universidad, ahí había que aprenderlos igual que ahora. Sí. ¿No? Así es, ¿no? Pero no se enseñaba, no era tan la presión por aprender idiomas no era tan cotidiana como es ahora, sin duda, ¿no? Y además vivíamos en un mundo cerrado, además era la época de la escasez en el Perú, donde, digamos, ahora en ese tiempo no nos dábamos cuenta, pero en comparación con lo que es ahora, el Perú era el mundo de la sobrevivencia, básicamente. De la sobrevivencia, teníamos un gobierno militar que además trataba de excluir cualquier cosa que no fuera nacional. Pero aparte, pocas empresas, pocas posibilidades de conectarte, digamos, laboralmente o profesionalmente con el mundo, ¿no? La globalización es un hecho real. Entonces, el idioma
estaba visto más como una, digamos, un factor académico, un agregado. Un agregado lujoso, ¿no? Así es, no como la necesidad que es España mismo, ¿no? En España, en los tiempos, en el Perú se hablaba más inglés que en España, en los años 60, 70, ¿no? Increíble. Porque España estaba todavía más cerrada, ¿no? Más España cerrada. no era Europa todavía. ¿Y tú aprendiste inglés o algún idioma en colegio? Bueno, nosotros los peruanos por la ley de educación aprendemos un idioma que es el inglés principalmente, ¿no? Pero yo vengo de un colegio jesuita, y los jesuitas creo que con buen criterio están más preocupados por enseñar a pensar. El inglés lo enseñan, digamos, bien, lo enseñan bien, pero no sales como hablando inglés como de un colegio. Incluso ahora me parece que las herramientas de la informática de la perspectiva jesuita son importantes, son interesantes, pero tampoco es lo central, y creo que también es correcto, porque yo creo que lo principal es aprender a pensar. De nada te sirve un idioma extranjero o saber ser un capo en computación, en informática, si no tienes tu manera de percibir la realidad y de ordenar el mundo, ¿no? Entonces, yo no aprendí inglés ahí digamos, lo aprobaba con 19. En tu caso, Miriam, tú eres traductora oficial. Yo soy traductora colegiada, miembro del Colegio de Traductores. ¿Y manejas cuántos idiomas? Inglés, francés, portugués, italiano y mi lengua materna, que es el castellano. Es el castellano. Sí. Hay una visión acá particular de un grupo de personas que eran los jesuitas que hablaban de esto. ¿Tú cómo ves el idioma? ¿Qué tan importante era en tu generación el idioma? En mi generación yo creo que no tenía la importancia que tiene hoy, pero sí ya empezaba a tener una importancia. El tema es que la importancia que se le daba es por lo general al inglés, ¿no? Al inglés yo creo que el inglés era la base. el idioma, digamos, esencial, ¿no? Para tener una apertura al mundo. Yo creo que hoy ya ha cambiado esa política de ver el mundo, porque ya realmente nos interconectamos con todo el mundo. Sí. Y al interconectarnos con todo el mundo, en realidad pasamos a necesitar comunicarnos en más de una lengua. ¿Y el mundo no se interconecta principalmente en inglés? Sí, también es cierto, pero no solamente en inglés. Yo diría, ahora el segundo idioma más hablado es el español. El tercer idioma más hablado es el inglés. Entonces, si habláramos de... ¿Y el primero? Y el primero es el chino, El por la mandarín, cantidad ¿no? de hablantes. El mandarín. Pero siempre nos va a ganar el chino, porque tiene una cantidad pero eso enorme. es por cantidad de gente, digamos, o sea, obviamente si vamos a China y la cantidad de habitantes que tiene va a ser superior, ¿no? Así es. Pero digamos, el lenguaje universal sigue siendo el inglés. Sigue siendo el Pues inglés. el idioma más hablado por metro cuadrado es el inglés, El inglés. no por Digamos, cantidad de personas. Además, hay que Así tener es, en cuenta exactamente. que el chino en China no es una lengua única, Único, ¿no? ¿no? Mucho En China hay dialecto. una gran diversidad lingüística, hay más de 300 lenguas Pero diferentes. hay un idioma oficial que es el mandarín. Por supuesto es el mandarín, pero no hay un bilingüismo al 100%. No hay. Ah, no. O sea, no todos los que no. chinos Ah, no hablan sabía mandarín. eso. No, por supuesto que Ah, no. yo Si uno estaba llega, segura por que ejemplo, a Hong Kong, que hace unos 15 años más o menos recién se ha unido a China, la mayoría de gente habla cantonés e inglés y no habla mandarín. Recién se está Están introduciendo. haciendo una política para el aprendizaje del mandarín como segunda lengua. Luis Miguel, a ti te pusieron en el colegio de miles de idiomas. No, mi colegio era principalmente bilingüe y aprendí inglés ahí porque llevaba muchos cursos en inglés. Luego nos pusieron el francés porque ya se empezaba a hablar de la importancia de una tercera lengua, ¿no? En mi generación eso había, te dicen ya inglés no es suficiente, necesitamos una tercera lengua. Siguiente, 25. Claro que sí, de saber 5 Es importante saber 25 lenguas. Eso ya forma parte de mi locura, ¿no? De mi manía, pero es por amor, creo, ¿no? Es lo que me gusta Ya, hacer. pero ¿en qué momento, por ejemplo, tú decías, ok, ya, hablo inglés, francés y español? ¿Cuál fue el siguiente? El siguiente fue el chino. Ah, ya. No, o sea, yo pensaría portugués, italiano. La misma raíz, No, ¿no? la misma raíz, ¿no? El italiano lo aprendí en primer lugar en casa, porque mi familia materna es de Piamonte, en Italia, y también aprendí una lengua regional que es el piamontés. Entonces ya venía con un trasfondo de 3 lenguas, ¿no? Después aprendí inglés, luego francés, en luchas con mi padre para que me dejara aprender una tercera lengua, porque ya no quería, y de ahí el chino. Tu padre podría no querer que mi papá, no sabes el hincapié que puso en que aprendiera más, solamente aprendí inglés, pero... Mi papá quería que aprenda chino, no quería que aprenda francés. Pero a mí me encantaba el francés, en las clases estaba enamorado de esa lengua y así fue como comenzó. Fui a estudiar francés a la Alianza Francesa, me enamoré de esa lengua y descubrí que quería ser lingüista también, ¿no? ¿Cuál es tu idioma favorito? Diría que es el francés, pero también es el chino. El chino. Sí. ¿Puedes invitar a nuestro público a una pausa en chino? Sí, 然后我们回来吧
我很高兴现在跟我们的好朋友吧，谢谢。Gracias, permiso. Tú decías, pero yo te veo perfectamente bien. O sea, ¿cómo no estar no tan mal, no? Y Giovanni decía, claro, es como nosotros que con tu y ¿y qué tal todo? Ahí. Un ejemplo muy lindo de eso es, por ejemplo, cuando hay que enseñar a decir gracias y de nada en chino, ¿no? En chino gracias es xie xie, ¿no? Y de nada se traduce o se interpreta como bu ke, que literalmente es no educado, o sea, no tengas respeto. Entonces, cuando uno dice gracias en chino o xie xie, que literalmente es te agradezco mucho, el otro responde no seas educado, o sea, no me agradezcas, ¿no? Entonces ahí ya vemos una conceptualización distinta, ¿no? O por ejemplo el lo siento en chino es tui puchi, lo siento, pero en verdad no es lo siento, que es algo que yo siempre, en lo que siempre hago hincapié con mis estudiantes, ¿no? Tui puchi en realidad es correcto, no va, o sea, lo siento es porque hay algo que yo he hecho mal, correcto no va, bien no va, entonces por eso me disculpo. No estuvo bien, entonces es más para eso. Bueno, una cosa simpática que descubrí estando en Francia hace un montón de años, en París cuando tú dices gracias te dicen ça me fait rien, que quiere decir no es importante, o de nada, sería la traducción más simple. En provincias te decían avec plaisir, cuando decías gracias te decían con placer. Y decía que es simpático, ¿no? O sea, era diferente la concepción de la ciudad medio neurótica versus la provincia, versus la provincia que era mucho más amable. Ese temperamento está, por ejemplo, en nuestra manera de hablar. ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que en el español existe una cosa así? ¿En nuestro peruano? Claro, o sea, en provincias también te dicen vaya con Dios, ¿no? Vaya con Dios. Cosa que se está, supongo, perdiendo generacionalmente también, ¿no? Pero eso son marcas, digamos, como antes estábamos hablando, no sé si en cámaras o fuera de ellas, sobre dialectos o variaciones, digamos, cada región, incluso demográfica, cada generación tiene sus propios usos. Por ejemplo, hace 20 años no decíamos, en el Perú no se decía chévere. Cuando alguien decía chévere era, es de Venezuela. Y ahora por el cable, digamos, el cable hecho más que Bolívar, ¿no? Por la unidad sudamericana. El cable hecho más que Bolívar, sin duda. O sea, toda la gente se conoce, habla, repite las palabras, o las palabras que han venido por el Chavo del Ocho, ¿no? De México, que antes eran palabras mexicanas, ¿no? Y así es como mano negra. Lo que pasa es que creo que hay que también considerar que las lenguas son, digamos, cosas vivas, ¿no? Que nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? Si no, no estuviéramos acá hablando español, sino pues latín o otra cosa anterior, ¿no? Y en 100 años, 200 años, pues acá se hablará otra cosa, 3G, no sé cómo se dirá, ¿no? Y sí traen consigo cultura, creo yo, como mencionabas. Por ejemplo, los brasileños, ¿no? Dicen, ¿tudo bem? Sí, ¿tudo bom? Tudo bom, ¿no? Siempre están bien. Es que son una cultura muy alegre, son gente muy risueña. Entonces siempre de pronto no todo está bien, pero siempre vamos a tener un tudo bom, tudo bem, ¿no? Igual que el cuídate, ¿no? Esos también los peruanos. Es rarísimo. Tú sabes que acá trabajo una chica uruguaya, Mercedes, y me dice, ¿por qué la gente cuando se despide de mí me dice, cuídate mucho? Qué miedo, ¿no? Como si me fuera a pasar algo, me dice. Porque es como un mal augurio. es sobrevivencia, ¿no? pues. Y claro, le digo, porque somos sobrevivientes, Está conceptualizada así la realidad, ¿no? Regresando a esta cuestión del aprendizaje de los idiomas. ¿Por qué escoger un idioma y no otro? ¿Por qué escoger inglés o chino o francés o portugués? ¿Por qué? ¿Qué cosa nos da? Bueno, pero digamos, ¿por qué una mujer y no otra? ¿Por qué un hombre y no otro? O sea, primero por afectos, por atracción, por historia personal, y además por proyectos. Por conveniencia, estás en tercero o cuarto media y descubres que a lo mejor puedes irte a estudiar a Alemania o a Japón, pues te encarrilas en esa dirección. Y a veces también por azar, ¿no? O sea, los trabajos, digamos, tú estudias una cosa y los trabajos te van llevando a circunstancias y a lugares en los que nunca habías pensado, y de pronto terminas volviéndote, digamos, interesado en otra cosa que unos años o meses atrás no las pensabas. Entonces creo que uno escoge los idiomas, pero a veces también los idiomas ¿Y hay lenguas más difíciles que otras? Eso depende de la primera lengua que uno tenga, de la lengua materna. Por ejemplo, si mi primera lengua es el castellano tiene una serie de propiedades distintas a otras lenguas del mundo. Tiene una conjugación verbal en cada persona, como come, comes, come,
que en chino no existe, por ejemplo. Entonces, aprender los verbos en chino me va a ser fácil, pero en castellano no hay tono, ¿no? Entonces, aprender la diferencia, como decía hace un rato, entre ma, va a ser muy difícil. ¿Cuáles son los idiomas fáciles para nosotros? Quizás las lenguas románicas, en primer lugar, el Italiano, inglés, claro, el italiano, el portugués, catalán, hasta el rumano, ¿no? Pero eso también entra en terrenos de la subjetividad, porque depende de la persona y de cuán capaz ésta sea también para asimilar una gramática distinta. Lenguas parecidas al castellano son quizás el portugués y el catalán, pero cuando entramos a lenguas que vienen del latín central, como el francés o el italiano, en donde ya hay gramática muy diferente, ya empiezan las dificultades, ¿no? ¿Y lenguas difíciles? Bueno, yo creo, yo comparto un poco tu idea. Depende mucho qué idiomas tienes como base. Una lengua difícil para ti, Miriam. Para mí las orientales. Las orientales. A mí se me hizo muy fácil aprender el portugués luego de haber aprendido el francés a los 12 años. Ya. Y el italiano también, luego de haber aprendido el portugués, porque son lenguas romances. Pero aprender una lengua que implica aprenderme ideogramas a estas alturas, ya lo pienso 2 veces. ¿Sí? Yo ya lo pienso 2 veces. ¿Húngaro aprenderías? De pronto no. En realidad, como nos mencionaba también Paco, es importante también el grado de afectividad que uno tenga con una lengua, porque no adquiere solo lengua, sino cultura. Miriam, sucede así, conoces a un chico húngaro precioso. Atila, que se llama Atila. Que se llama Atila. Atila. Bueno, lo pensaría 2 veces. Mi esposo me va a matar. No importa. Pueden hablar el idioma universal. El idioma universal del amor. ¿Cuál? No necesitas. Nada. El amor. Nada. El amor. No necesitas hablar nada. Pero el idioma universal del amor no era el francés. No, yo creo que el amor es un idioma universal por sí solo, no tienes que Es un hablar. idioma romántico. Pero el francés era, yo me acuerdo cuando yo era chica, ¿te acuerdas de Pepe Le Pew? Era el enamorado, o sea, y todo el amor está así representado en francés, ¿no? Y siempre que hay un momento así romántico, la gente Pero dice... más que el francés, quizás París, ¿no? Sí, ya de pronto París, sí. Es porque la lengua francesa tiene detrás, en su cultura, todas estas representaciones relacionadas al amor, y es por eso que se le ha dado ese... vinculación. Sí, pero el italiano también lo tiene, y la lengua que dicen que la lengua del amor, el francés, el italiano lo tiene igualito. Sí, pero el amor cortesano, el amor eterno se inventó en Francia, pues, ¿no? Ah, su madre. La falacia viene de Francia. La falacia viene de Francia. Otro elemento interesante dentro de estos idiomas, estamos pensando en el que va a ser, digamos, lo que va a tomar nuestro último bloque, es el idioma, que podría ser el idioma general, si es que podría haber. Antes el idioma que gobernaba las relaciones diplomáticas era el francés. En un determinado momento dejó de serlo. Yo creo en realidad que hay que empezar a dejar de decir que hay lenguas que gobiernan relaciones, porque las lenguas no tienen pies, ¿no? Son culturas, gente, sobre todo, que por sus acciones, por los sistemas políticos que ha creado, o por países cuya gente habla esas lenguas, es que se adopta una lengua como lengua de cambio. Entonces, pero no es que la lengua gobierne, ¿no? Eso nos da pie para lo que va a ser, digamos, el tema del último bloque, ¿ya? Sí. ¿Qué idioma es el que tiene esos pies? ¿O qué país es el que en este momento podría estar tratando de conservar y meterse de esa manera? Volvemos con el siguiente bloque.